En los últimos meses ha estado ocurriendo sucesos muy extraños. La historia de hoy es algo fuerte que está pasando aquí en Santander hace algunos meses y me ha parecido muy extraño, pero tiene a todos intrigados. Resulta que en el mes de marzo del año 2023 se trasladaban dos personas en una camioneta. Estaban Carolina y su esposo. Era muy tarde en la noche y desafortunadamente ellos perdieron el control de la camioneta y cayeron al río. Este río en que cayeron ellos se llama el río Suratá. Es un río que va hacia la ciudad de Bucaramanga. Según cuenta el esposo de Carolina, cuando ellos estaban cayendo al río, la camioneta se sacudió y lo expulsó a él de la camioneta y quedó en la orilla del río. Pero a Carolina, ella sí cayó en medio del río. Precisamente en esos días era invierno y el río estaba muy fuerte y Carolina perdió el conocimiento y al final el río la sacó de la camioneta y la arrastró en el río, lo cual ella se ahogó. Esas fueron las palabras dichas por el esposo de Carolina. Luego de que ocurrió el accidente, empezaron a buscarla en el río. Durante 1 o 2 días buscándola, las autoridades de búsqueda recibieron la llamada de un campesino que vio a una mujer vestida de blanco atrapada en una roca gigante. La policía fue al lugar y la encontraron. Avanzó muchos kilómetros arrastrada por la corriente, porque ella casi llega a la ciudad de Bucaramanga. Luego de encontrarla, le dieron la sagrada sepultura. Fue un hecho muy triste, pero desde ahí empiezan los casos paranormales y las distintas teorías creadas por este accidente. Yo soy del pueblo de Matanza, en Santander, y el pueblo es vecino de Suratá, y tengo muchos amigos en Suratá, y resulta que las malas lenguas dicen que este señor, el esposo de Carolina, ellos tienen un negocio que extraen oro en el páramo, y supuestamente dicen que este señor se fue a otro pueblo llamado Betas. Él fue a buscar a un famoso brujo para hacer un pacto, para que él pueda encontrar mucho oro. El caso es que este señor, su nombre es Arley, él contactó al brujo y ellos hicieron un pacto con el diablo. El brujo le dio un muñeco que supuestamente le dice en qué parte están escondidas las grandes cantidades de oro. Y en la parte del pacto, él tiene que entregarle o sacrificar personas para ofrecerle a este ente demoníaco, por lo cual se dice que él ofreció a su esposa como parte del pacto. Ese era el chisme que todos decían, pero durante los siguientes meses empezaron a ocurrir eventos muy raros, lo que ha sido en la carretera hacia Suratá. Resulta que han ocurrido varios accidentes que han sido muy extraños y en su mayoría han sido motociclistas que han fallecido, y lo más curioso es que ha sido en la parte donde ocurrió el accidente de la camioneta, lo cual fue donde falleció Carolina. Han sido varios accidentes, pero uno de esos accidentes de motociclistas y uno de ellos sobrevivió. El motociclista contó lo que le pasó. Eran como las 10 de la noche. Él iba manejando su motocicleta y él iba solo. Y precisamente él estaba pasando por los lados de donde ocurrió ese accidente cuando el motociclista sintió en el asiento trasero que alguien estaba junto a él. Cuando el muchacho vio en el retrovisor y vio a una señora que estaba detrás con él en la moto, obviamente el muchacho se asustó y se cayó de la moto, y en ese momento él perdió el conocimiento y despertó en la clínica.
Todos pensaban que él se soñó eso cuando estuvo dormido, pero él asegura fervientemente que fue verdad y a él le pasó eso y que se accidentó por la culpa de esta mujer que se le sentó en la parte de atrás de la moto y por eso él colisionó contra el piso. Tiempo después, a un amigo que trabaja como conductor de un bus de la flota de buses que va desde Bucaramanga y los pueblos, un día el conductor estaba manejando su bus y junto a él solamente venía una sola pasajera y ya era tarde en la noche. La pasajera habló con el conductor y ella se sentó en la parte de adelante del bus junto con él para no sentirse sola y se fueron hablando. Y kilómetros después, precisamente, estaban pasando por la parte donde ocurrió el accidente cuando de repente el conductor miró en la parte de atrás y vio a una señora de blanco. Él la reconoció al instante porque él conocía a Carolina en vida y en ese momento, lleno de terror y miedo, el conductor le comentó a la pasajera que iba junto con él que en la parte de atrás apareció otra persona, pero en realidad fue la señora que se mató meses antes en ese accidente de la camioneta y la pasajera volteó y la vio y también la reconoció porque ella la había visto en las noticias. En ese momento el conductor trató de guardar la calma y seguir manejando para evitar un accidente y él junto a la pasajera se pusieron a rezar y el conductor con mucha valentía le gritó al fantasma: «Carolina, ¿qué haces aquí? Usted debería estar descansando en paz». Y luego de ese grito, el conductor y la pasajera siguieron rezando como unos 2 o 3 minutos. Después, el fantasma de Carolina desapareció. El conductor comentaba que durante todo el recorrido, él se la pasó rezando junto con la pasajera hasta que por fin ellos llegaron a Bucaramanga. Aún al día de hoy siguen ocurriendo accidentes extraños y se siente una energía muy pesada cuando pasamos en la parte donde se accidentó Carolina y sobre todo en la noche. A veces voy y visito a mi familia al pueblo y siento esa energía negativa cuando paso por ese lugar. Incluso olvidé comentar algo escalofriante. El día que ocurrió el accidente, 2 días después de ese accidente, varias personas vieron al esposo de Carolina en una tienda del pueblo y él estaba tomando cerveza y estaba como si nada. Incluso echaba chistes y se reía. Todos estaban sorprendidos porque 2 días antes la esposa había fallecido y la encontraron en esa roca en el río y él estaba como si nada. Eso fue muy raro. También tengo otro amigo que él trabaja en el páramo donde están las minas de oro y me contó una historia relacionada con todo esto del accidente de Carolina. Ese amigo conoce a alguien en las minas que le comentó que un conocido que se hizo muy rico casi instantáneamente y resulta que lo que decían es que esta persona es amigo del esposo de Carolina y la misma persona comentaba que él fue donde un brujo en el pueblo que se llama Betas, como había dicho anteriormente, y que hicieron un pacto con el diablo y el brujo le entregó un muñeco que supuestamente le indicaba dónde estaban enterradas grandes cantidades de oro y esmeraldas. Resulta que con este pacto es necesario ofrecerle almas al diablo. Creo que son 13 almas, pero ese señor dijo que él ya estaba cansado de todo esto y se fue a vacaciones en el Caribe. Estaba en un crucero y él tenía ese muñeco junto a él y lo tiró al mar y el muñeco se hundió. Tiempo después que ese señor llegó a su casa, se llevó una gran sorpresa
cuando entró a su habitación, él encontró el mismo muñeco sobre su cama. Sí, el mismo muñeco que él tiró en el medio del mar. Ese es el chisme que me comentó mi amigo, que trabaja en las minas del páramo, y por eso yo creo que todo lo que dicen del esposo de Carolina es verdad, y esto explica todos los sucesos paranormales que están pasando por el lado de la carretera donde se accidentó esa camioneta. Muchas gracias por tomarte el tiempo. ¿Qué opinas sobre esta historia? Si te gustó esta historia, por favor suscríbete y dale like para seguir creando más historias. Muchas gracias. Feliz noche.